Jueces 7 del 1 al 3. Lo voy a predicar para que quede completa la serie de Gedeón, ¿verdad? Jueces 7, 1 al 3. La palabra de Dios dice así: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano se ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que en esta tarde, bendito Señor, sea usted hablando a nuestra situación, a nuestra circunstancia. Oramos desde ya, bendito Señor, para que sea usted exhortando a su pueblo, ministrando nuestros corazones, ayudándonos a poder comprender la palabra que nos suministra, bendito Señor. Ayúdenos a reflexionar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Hemos llegado al capítulo 7. Vamos a hablar de, el título del mensaje es La fuente del temor, ¿verdad? ¿Por qué? En el verso número 1, que es la introducción de la porción de versículos, habla acerca de una fuente llamada Jarod, ¿verdad? Jarod en hebreo no aparece muchas veces en la Biblia, pero su raíz tiene que ver con temor, tiene que ver con miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios ha levantado a un hombre, ¿verdad? Y este hombre es llamado Gedeón. Ya vimos cómo Gedeón peleó en contra de los dioses de su familia. Gedeón destruyó el altar a Baal y a Astarte, y eso le trajo enemigos, pero también popularidad. Mucha gente lo siguió, lo comenzó a seguir, porque desde ahí Dios se estaba manifestando. Entonces, la semana pasada revisamos la porción de versículos del capítulo 6, versos 36 hasta el 40, que es las señales que pidió Gedeón, que era: Dios conoce el carácter de Gedeón, sabe que él es tímido, que él tiene esa situación de su vida, de su carácter, ¿verdad? Pero Dios se presta a decirle: bueno, ¿quieres señales? Te las doy. Yo no lo expliqué bien la semana pasada, pero yo creo que quedó claro que no estamos ya en tiempos de señales, ¿verdad? Entonces, de todas maneras voy a volver a predicar el sermón para dejarlo bien, porque no lo dejé bien y es precioso. El sermón ese es muy bello, el vellón de lana, ¿verdad? O sea, es una cosa muy linda. Pero porque se fue la luz no lo hicimos, ¿verdad? Entonces, Gedeón pide señales. ¿Para qué? Lo que está pidiendo Gedeón es saber si verdaderamente la palabra de Dios se va a cumplir. O sea, ya había pedido una prueba para saber si era Dios el que le estaba hablando. Dios le dio una prueba, que era el hecho de que él, en la ofrenda que presentó Gedeón, prácticamente la recibió el Señor, ¿verdad? Y de esa forma, con un fuego que no más que solo salió de la tierra, pues, o sea, la ofrenda prácticamente se recibió de parte del Señor. Entonces, la segunda y tercera señal era que el vellón se pusiera, el vellón era un pedazo de lana, y quedara mojado, y así fue. Gedeón exprimió, ¿verdad?, ese trozo de lana y sacó un vaso de agua, ¿verdad? O sea, un vaso, el texto dice que llenó un depósito, ¿verdad? Entonces, como señal que Dios le había respondido, pero Gedeón duda, ¿verdad? Porque dice, bueno, puede ser que puede haber un error, ¿verdad? Entonces, pide la segunda señal y dice: mira, que todo el rocío esté en el terreno y no en el vellón de lana. Esa era más difícil, pero Dios se la concedió. Entonces él está confirmado que Dios ya le está respaldando. Entonces el escritor bíblico traza una línea interesante. ¿Por qué? Porque desde el versículo 33 viene la guerra. 6:33. En 6:33 dice: pero todos los madianitas, amalecitas y los de oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel.
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. O sea, ya allí hay un texto de guerra. Pero ¿qué es lo que pasa? El escritor bíblico pone las señales de prueba de su respaldo, el respaldo de Dios, en el 36 al 40, para que notemos algo, que notemos una cosa, que Gedeón, hermanos míos, es un hombre, un héroe, pero detrás de ese héroe, la batalla, la victoria es de Dios. Y este héroe tiene defectos porque es tímido, tiene miedo. Entonces el escritor bíblico quiere decir, miren, es un héroe sí, pero ¿verdad? Pide señales, imperfectos, es un hombre normal, común y corriente, y Dios le dará la victoria. Al 7 vemos ya la selección de sus guerreros. Entonces, en esta selección de los guerreros que va a ser Gedeón, Dios va a tener una gran manifestación de su poder. Y esto me hace pensar lo que Dios le dijo al principio. ¿Se recuerdan que los madianitas venían y la cosecha se la robaban a los de Israel? Y prácticamente, hermano, la vida nuestra, ¿verdad? Muchas veces trabajamos y hacemos, ¿verdad?, cosas buenas para ganar, digamos, fruto de eso, pero siempre hay un pueblo, los madianitas, robándonos esa cosecha. Entonces, cuando Dios se presenta a Gedeón en el capítulo 6, Él le dice algo que yo quiero recordarles. Dios le dice a Gedeón, a pesar que estaba prácticamente escondiéndose, pues, pero Dios dice algo. Le dice: tú que eres un tímido, que estás ahí escondiéndote de los madianitas, te quiero decir algo. Con esta tu fuerza yo voy a librar al pueblo. O sea, la pregunta es ¿con cuál fuerza? Porque usted nótelo en el versículo número, capítulo 6, versículo número 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces, ¿por qué es bonito ese texto? Porque la familia de Gedeón estaba siendo víctima de los enemigos. Ni tan siquiera Gedeón podía sacar adelante su casa. Oiga lo que le estoy diciendo. Ni tan siquiera Gedeón podía sacar adelante su casa, su familia. Pero Dios ve en él una fuerza que todavía no ha dado. Y esto es algo que nos hace reflexionar, porque probablemente hay personas aquí que crean que la situación que están viviendo es más grande que la fuerza que Dios les ha dado para vencer la situación. Y yo puedo decirles que la situación que estemos viviendo, hermanos míos, a la par de la fuerza que tenemos por dentro, que la ampara Dios, es más grande que las circunstancias, hermano. O sea, nadie me puede venir a decir aquí, es que estoy viviendo una situación tremenda, más grande de lo que yo imaginaba. No, no es así. Hay una fuerza que todavía no has dado. Y eso es lo que yo quiero hacer reflexión en esta noche. Que habrá cantidad de personas que no están dando. O sea, yo trabajo con una cantidad de personas y he trabajado con una cantidad de gente que tiene la característica que en su vida dan el mínimo para sobrevivir. O sea, no se esfuerzan. Pero el problema es el siguiente. El problema es cuando nosotros no reconocemos que tenemos dentro algo más que dar y no lo estamos dando. Entonces, no dejemos que la situación sea más grande que la condición que tenemos ante Dios. Porque ante Dios tenemos algo que todavía no hemos entregado, que es esa fuerza más, esa mía extra que el Evangelio manda que demos y que muchos aquí no la están dando. Y se preguntan, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué es que no gano más? ¿Por qué no salgo de la misma situación? Te voy a dar una respuesta. Dios te puede dar la bendición, pero si vos no pones el trabajo, Dios no te va a dar la riqueza. Nunca, jamás. Eso ni lo esperes. Vuelvo a repetir, Dios te va a dar la bendición, pero si tú no pones de tu propio esfuerzo, si tú no pones tu trabajo, Dios no puede fluir en tu vida. Dios no puede fluir en tu familia. Dios no puede fluir en tu situación.
Si no hay trabajo, no le das permiso a Dios para que Él obre en tus circunstancias. Ahora, el trabajo más disciplina genera un crecimiento. Si usted no está dispuesto a hacer y poner eso de su corazón, usted no va a pasar de lo mismo. Y se lo digo porque yo también, yo tengo que ser exhortado con estas cosas y entender que hay situaciones en la vida que no se van a desenvolver si yo no hago un esfuerzo. Ahora, veamos entonces, son 2 pruebas que van a hacer. El tema aquí es que hay muchos que están siguiendo a Gedeón. Gedeón, eres nuestro líder, vamos a ir. Entonces son 32,000 soldados que se han levantado para ir a pelear en contra de los madianitas. Y Gedeón aparentemente está emocionado porque ya Dios le dio 2 señales, ¿verdad? Y ahora él tiene 32,000 soldados con los que cuenta para triunfar. Y esto es algo importante. No cuente con nadie, hermano. O sea, desde ahí se lo digo. O sea, cuente con Dios. O sea, no esté pensando que porque usted tiene amigos, si usted tiene eso, usted no tiene nada. Si usted tiene a Dios, lo tiene todo, ¿verdad? Entonces ahí está la base. Pero Gedeón no lo sabe. Entonces Dios se lo va a demostrar. En el primer versículo nos habla de esa fuente del temor. Y es algo interesante. ¿Por qué? Porque la fuente del temor nos revela, ¿verdad?, de que en ese lugar va a ser probado el carácter para triunfar en la vida, el carácter para triunfar en el propósito divino, el carácter para triunfar en mis situaciones. Ahí va a ser probado en la fuente de Harod, la fuente del miedo. Entonces, mire lo que dice el 1. Esa es la introducción. Lo voy a describir. Verso 2 y 3, la primera selección. Verso 4 al verso número 8, la segunda selección. La segunda selección. Muy bien, veamos el 1. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Entonces allí nos da una descripción. ¿Por qué nos describe el texto número 1 la ubicación? Primero quiero que note que los israelitas estaban a la par. Los 32,000 de Gedeón están a la par de la fuente de Harod, ¿verdad? O sea, tratando de descubrir sus temores, sus situaciones. Pero ¿qué es lo que yo quiero ver en este texto? Que de lejos ellos podían ver a los madianitas. Y la primera, digamos, perspectiva que tenemos de los madianitas es terrible. ¿Por qué? Cuando bajamos en el versículo número 12 dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Mire bien, en multitud. O sea, desde donde estaban ubicados los israelitas con Gedeón, podían ver a sus enemigos. Y los veían inmensamente, eran hermanos como langosta. O sea, ¿se imaginan ustedes la cantidad de gente que había ahí? O sea, era terrible. Pero ellos estaban abajo en el valle. Ellos estaban en una porción de terreno más alta y podía verse a sus enemigos. Entonces, el deseo del escritor bíblico es mostrar que desde aquí hay una desventaja. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente, pero Gedeón tiene 32,000 guerreros. Entonces, ¿puede hacerle frente a sus enemigos con 32,000? Sí, claro que sí. ¿Tengo recursos? ¿Le puedo hacer frente a esa enfermedad por un tiempo? Sí, porque tengo algún ahorro para poder pagar los primeros días en un hospital, porque tengo para arreglar el carro si me lo chocan, porque tengo para resolverle un problema a uno de mis hijos. Pero ¿cuál es el problema? Los madianitas son miles, hermanos, son cientos, y ellos solo son 32,000. Pero ¿cuál es el punto? El escritor bíblico quiere mostrarnos cómo Gedeón está teniendo ya le confirmó Dios que está con él. Pero aquí podemos ver a un líder que tiene 2 opciones: o le entra con todo, ¿verdad?, a la batalla, o él teme y retrocede.
y les voy a decir esto, muchos no soportaríamos una experiencia como la de este líder, Gedeón. Es decir, que si pierdo el dinero, si mis amigos me dejan, si ya no tengo la plata para enfrentar un problema, entonces eso es lo que va a hacer Dios. Le va a quitar con lo que cuenta. Por eso le digo, usted sabe contar, no cuente con nadie, ¿verdad? O sea, si usted sabe contar, no cuente con nadie. ¿Por qué? Porque Gedeón, te voy a quitar de donde tú dependes. Entonces, lo primero, mire la primera prueba, se encuentra en el verso 2 y 3. Ahí se va a seleccionar el primer grupo que va a tener que apartarse. Mire bien, y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces hay una descripción ahí, pero hay también una razón por la cual le va a quitar. Entonces, ¿cuál es la razón? Dios no quiere que ellos piensen que son fuertes y que es por su mano que van a tener la victoria. Esa es la razón fundamental. Dios no quiere que ellos se crean, ¿verdad? Que por su fuerza, que por su capacidad ellos van a vencer. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Imagínense ustedes el rostro de Gedeón cuando le dijo Dios: tienes demasiada gente. O sea, tengo 32,000 contra un ejército que son como langostas. Bueno, tengo posibilidades de vencerlos porque tengo 32,000 personas. Claro, militarmente tienes bastantes, pero Dios le quiere mostrar a Gedeón que no es, hermano, con la fuerza, sino que es con su espíritu, ¿verdad? Es con el espíritu de Dios que vencemos la batalla. Entonces, veamos qué es lo que va a decir el Señor. Aquí va a dar una orden en el verso 3 y Gedeón tiene que asumir esa orden. Mire bien, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Los miedosos, temblorosos, pusilánimes, fuera. Es que hay gente que solo viendo la fuente y los enemigos y ya corren para atrás. O sea, pero quiero interpretar esto porque no quiero tampoco dejarlos en el aire. ¿Quiénes son estos señores? Son los que les molesta su situación. Te molesta que ganas poco. Te molesta que siempre estás haciendo piruetas con tu dinero al fin de mes porque no te alcanza. Hay que ser honesto, hay que ser realista. Te molesta que a veces faltan muchas cosas en tu casa. No tienes lo que quieres en el refrigerador. No hay gustitos, ¿verdad? Como para decir, esto quiero comer. Comemos un poquito de carne, comemos un poquito de cosas más lujosas unas cuantas veces al mes, pero no más. Pero a pesar que no te gusta como estás, no quieres hacer nada para arreglar la situación. Y preferís huir. Y preferís decir no. O sea, sí, Gedeón, tenés 32,000, pero te quiero decir algo. Estos que van a salir en este primer grupo eran los primeros que te iban a abandonar porque no tienen deseos de salir adelante. No tienen deseos de decir: vamos a pelear, vamos a batallar. No, hermano, mire. ¿Cuántas personas en la vida usted conoce que no son capaces, así honestamente? Que usted les da un reto, les da una situación de vida y se enfrentan a la situación y huyen. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se acostumbran a vivir miserablemente. ¿Y cómo está, hermano? Dios le bendiga. En victoria, dice. Mira, yo conocí y se lo digo como ejemplo. Este señor no lo critico, yo puedo hablar de él porque yo lo instalé donde él estaba en una iglesia allá por La Paz. Y a mí me gustaba su actitud. Porque cuando yo le decía: pastor, Dios le bendiga, en victoria. Si yo no le estoy preguntando si está en fracaso, en victoria, pero en victoria toda la vida. Y me gustaba. Pero de repente comencé a notar cosas en él. En victoria decía, y los lentes todos quebrados, que ni tenía pisto para mandarlos a arreglar.
¿Y abogado? ¿Pastor? O sea, está bien aquel que dice, mire, un gastito de esto no lo puedo hacer, esto me voy a esperar. Pero hermano, le estoy diciendo que en 10 meses yo no le vi que cambiara de lente. Y quebrados, o sea, literalmente. Dios todavía o sea, aquello de quererle ayudar, le voy a ayudar al pastor porque quizás está. Y fíjese que me dio mucha tristeza darme cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Porque entregó la iglesia. O sea, el pastor fundador les compró el terreno de la iglesia, les costó, ¿qué? $15,000, lo pagó el jefe para que ellos tuvieran una congregación bonita. Pero poquito a poco él fue retrocediendo. Y me da tristeza porque yo soy bien amigo de unos vecinos de la iglesia. Ahí viven ellos, son amigos míos, son amigos míos. Y me dicen, mira, pastor, me dice, es increíble. El pastor fulano de tal, oiga lo que hizo, entregó la iglesia y ahora se ha dedicado a leer cartas usted y abogado. O sea, tira la suerte, yo no sé qué es lo que hace. Y sabe que es lo más chistoso, que a 2 casas de donde está la iglesia ha puesto el negocio ahora. Bien. O sea, qué mentalidad más absurda. ¿Cómo te tiene Satanás de dormido que preferías estar manteniendo 2 casas con que no te alcanza para una y querés mantener 2 mujeres? No, hombre, eso no puede ser. Sos un miedoso, sos un fracasado que ante la situación querés salir huyendo. El fracaso es parte del éxito. Pero no puedes vivir una vida donde toda tu vida sea un fracaso. Tienes que levantarte y decir, ¿qué voy a hacer? No puedes estar siempre retrocediendo en la batalla. Pero esto nos demuestra que hay personas que tienen actitud de levantarse, pero cuando ya son probados, retroceden porque no tienen deseos de cambiar sus circunstancias y prefieren vivir con la esposa que les está. Mire, es terrible, me dieron una noticia terrible. Yo aconsejé a este muchacho hace 4 años, no, perdón, estoy mintiendo, antes de venirme de Usulután hace 5 años, 5 años y medio. Y él es un poquito, él tenía un poquito de sobrepeso, pero yo nunca entendí. Pastor, mi mujer me ha sido infiel 2, 3 veces. Mira, le digo, hijo, o sea, yo ahí con él aprendí muchas cosas, ¿verdad? Pero yo llegué a analizarlo y a llegar a entender, yo creo que es el espíritu el que le pone eso. Y yo entendí que este es el tipo de persona que nunca va a hacer nada para poder levantarse. Entonces, ¿cómo vas a estar viviendo con una mujer que te es infiel 3 veces? Claro, él la mantenía porque el empresario les compraba su ropa bien vestida, bien pintada, bien con sus uñas que ni rascarse pueden, ¿va? Porque así de este pelo, o sea, no, hombre, o sea, pero la señora y 3 veces le fue infiel, hermano, y le constaba a él. Entonces, pero ¿y qué le dije yo? Mire, no me quiero meter porque no es mi deber meterme en las situaciones. Pero casi yo le dije, mira, hijo, tenés que salir de esto, tenés que salir, renunciar. O sea, no quiso, quiso seguir en lo mismo. Y para mantener la situación de la mujer se metió con las maras. Empresario, no crea que maneja una Land Cruiser Prado de las nuevas, no de las anteriores, ¿verdad? Entonces, pero claro, un empresario que tira el pisto no lo administra, sino que lo tira, porque el hecho de que usted tenga un carro del año no quiere decir que usted es pistudo, quiere decir que a las aranas no les tiene miedo. Entonces, pero cada quien va, cada quien. Entonces, 60,000 bolas, hermano, $80,000, no, hombre, cómprese una casa mejor, hombre. No, pero si usted quiere vive en el carro también, si le sale más barato. Pero bueno, hermano, lo procesaron por el régimen porque lo vieron involucrado en una de las situaciones de los pandilleros y ha muerto en la audiencia, en lo que le estaban haciendo la audiencia. Ahí le dio un infarto y ahí se murió esta semana. ¿Y por qué se murió? ¿Usted cree que Dios le agrada que nosotros tengamos ese estilo de vida, que toleremos esas situaciones y no hagamos nada para cambiarlas?
Pues hay personas así, que tienen, sí, yo estoy con ella, lo enfrento, pero la mujer le seguía siendo infiel, pero él no quería, él prefería compartir la mujer. Y ahora la señora, lágrimas de cocodrilo, ¿va? Chillando. Ay, mi marido, sí, está chillando porque ahora vas a tener que trabajar. Está chillando porque ahora vas a tener que pagar las uñas vos. ¿Ah? Vaya, veamos cómo vamos a terminar. ¿Para quién el castigo? Para ella. ¿Para quién el juicio? Para ella. ¿Pero por qué Dios lo disciplinó? Porque fue irresponsable. Porque no arregló las cosas de su casa. Llegaba a la iglesia, quería arreglar, pero después tiró la toalla. Ya no se congregaban, dejaron las cosas con Dios. Y mucha gente aquí, su vida familiar, su vida matrimonial es un fracaso. Y no vienen al culto y no quieren aprender. ¿Por qué? Porque prefieren vivir en miseria. Esos son los primeros que se corrieron. Ahora vea lo que le quedó. Mira el 3. Ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron. Vaya, ya. 22,000 se fueron, solo 10,000 le quedaron. Entonces Gedeón, ya bueno, con 10,000 hago mis cálculos, pero todavía le hago frente. Yo a veces hago cálculos así. Me acuerdo cuando iba para el campamento de este año, tenía $1,500 y yo le hacemos frente a eso. Pues sí, pero al final salieron como $3,000. Entonces, el problema es que uno se mide, ¿va? Y dice: no, con esto le puedo hacer frente. Pero Dios dice: no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a Dios le encanta que nosotros dependamos de los recursos de Él y no de lo de nosotros. O sea, cuando yo digo de los recursos de Él, es depender de la fe, depender de una de oración, de decir: voy a entrarle a este problema jurídico con orar, le voy a entrar a este problema que estoy perdiendo dinero aquí con oración, estoy perdiendo a mis hijos con oración. O sea, a Él le encanta que no nos sintamos fuertes, sino que nos sintamos débiles y que Él tiene la fuerza y el poder, porque solo así dependemos de sus manos y nos dejamos ayudar por Él. Nos dejamos ayudar. ¿Sabe por qué muchos no tenemos dinero aquí? Es por una razón, porque Dios sabe que no sabemos administrar la abundancia. ¿Y sabe por qué? Porque media vez usted gana un poquito más, usted ya se cree el dueño del mundo. Un poquito que le aumenten el sueldo, un poquito que le levanten, ¿verdad? Y que le exalten. Ya usted ya no sabe administrar la abundancia. No la sabe administrar. Y usted tiene que reconocerlo y decir: no puedo, pues, Señor, si no puedo, ¿qué tengo que hacer? Decirle a Dios: ¿qué es lo que tengo que hacer si estoy en el grupo de los primeros? Entender que si no sigo el proceso de Dios, oiga, el proceso de Dios, no voy a ser digno de administrar las bendiciones de Él. O sea, Dios no da las cosas por magia, ni las da automáticas. Dios nos pone procesos que tenemos que cumplir para salir del fracaso, del temor, del miedo. Procesos. No es magia, es proceso. Es proceso. ¿Por qué? Mire ahora. Hoy viene la segunda estructura, que son 2 condiciones de prueba. Veamos el 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho. Yo me imagino que Gedeón, tímido y todo, dice: y ya me quitaste 12,000 y solo 10,000 me he quitado. Pero mira qué interesante, Gedeón no habla en toda la porción de versículos. Y en los versículos anteriores ha hablado bastante. Pero ¿cuál es el problema? Uno se queda con miedo, pues uno dice: ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para comprar ese terreno? Si vale 100,000 y pico de $1,000 y la edificación va a costar otros 100 y pico mil. Pues, ¿cómo le hago? Pues yo no tengo. Pero es que cuando Dios quiere hacer algo, Él no necesita una cuenta de banco. Él necesita la fe de su pueblo para hacer cosas grandes. Entonces, ¿cuál es el recurso más grande de Dios en nosotros? Es la fe. Si usted tiene la fe, usted la hace. Pero ¿cuál es el punto? Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. ¿De dónde? Del miedo, a las aguas del miedo. Y mire bien, y allí te los probaré. Y del que yo te diga:
vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces esa es la descripción. La descripción. El verso 5 es la división. Diga conmigo, división. Muy bien. Oiga lo que le voy a decir. Aquí en el verso 5 se definen las cosas. Ya Dios está diciendo, te está dando una instrucción, te está dando una descripción de cómo lo va a hacer, llevarlos al agua. Cuando dice el texto fuente de Jarod, no es que es un pozo, no. Nace el agua como en los chorros, como cuando fuimos con los hermanos, bueno, varios hermanos fuimos, fue la familia Turcio, fue el pastor Jaime Aragón, su esposa, fueron sus hijos a la excursión del colegio Emmanuel. Fuimos a Fureza, también fuimos con el hermano Alexis Escalante de Fátima. Entonces la hermana Violeta andaba un montón, casi toda la iglesia andaba ahí. Entonces mire, le digo yo, y esta agua, le pregunto al hermano, bien heladita, va. Pero yo creí que era agua chuca de la que tiraban ahí, porque yo vi la cafetería arriba. No, me dijo, esa agua es de nacimiento. Daban ganas de chuparla, va, pero no tuve valor, porque yo dije pero es bien, tóquela, me dijo, bien heladita, bien fresca. Y ha de haber sido sabrosa, pero ahí es de puro manantial, como dice el profesor. Pero vaya, escúcheme, las aguas más caras, usted sabe que es el agua Voz. Usted sabe que el agua Voz, una botella vale $12, hermano, pero así de la que 500, ¿verdad? O sea, de la que nos venden aquí de chorro, ¿verdad? O sea, la que vale 50 ya vale 12 pesos, pero Voz es la mejor agua que hay, porque es de manantial, ¿verdad? Es de manantial. La otra agua cara y la mejor del mundo, Evian, Voz y Evian, dos aguas que no dan diarrea, ¿verdad? Las más finas que pueden. Entonces viene y nada, pues entonces viene y le dice, tenés mucho, probalos en el agua. ¿Cómo los vas a probar? Y aquí se confunde. Yo le digo que este texto está leído en hebreo y hay confusión. Los eruditos no están contentos. Una postura es Josefo, que es uno de los historiadores más grandes que ha habido, pero le voy a dar la postura mía, o sea, la que yo entiendo y la que les quiero compartir, porque si no es meternos en tecnicismo. Vaya, entonces, mire lo que dice. Primero nos describe las cuestiones en el verso 4, verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. Entonces, hay dos descripciones. Hay una descripción de lo que tiene que hacer. Lamer el agua como el perro es una descripción y es una comparación, porque ¿cómo el agua, cómo los perros beben agua? Lamen, ¿verdad? Entonces, pero el escritor bíblico quiere dar una comparación literal, pero el problema es que la otra se queda sin aplicación, porque usted se va a dar cuenta, la primera orden se entiende clara, pero la otra no, porque solo dice el que se tira de rodillas. Entonces, saquemos conclusiones. Veamos lo que dice ahí. Aquel podrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para ver. 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, mire bien, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, y uno se queda, bueno, y entonces, ¿cómo con esos 300? Muy bien, explico. Hubo un grupo que fueron 9,700 que se fueron a los nacimientos, al manantial. Pero cuando ellos se agacharon, ¿verdad? O sea, lo que ellos querían era beberse el agua, satisfacer la sed que andaban. Y lógicamente, ¿verdad? Tomaron el agua, la bebieron, toda la que pudieron, pero el otro grupo se previno. Y ellos, en lugar de tirarse al suelo, solamente la levantaron de esta manera para beberla en sus labios. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre los 300 que agarraron el agua, ¿verdad?, con la mano, y los otros que se agacharon? Es bien sencilla. Y es, hermano, de que esto divide los grupos más. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren hacer el esfuerzo, pero no es suficiente lo que hacen.
O sea, si le meten al caso, está bien, está el agua del manantial, le voy a entrar, pero no hacen lo suficiente como para poder decir, sí tiene el carácter necesario. Entonces usted dirá, y entonces los que bebieron solamente recogiéndola en la mano, ¿cuál es la diferencia? Estos fueron prevenidos, porque estaban viendo hacia los lados, hacia las espaldas, no se descuidaron, tomaron rapidito el agua para si venían los enemigos, enfrentarse con ellos, y de esa manera probaron que tenían el carácter. ¿Por qué, hermano? La mayoría de nosotros nos descuidamos y nos preocupamos nada más de satisfacer las circunstancias. ¿Sabe cómo se llama eso? Gente acomodada. Que si les dicen, tenés que salir de Cojute a las 4 para llegar a San Salvador a las 7, no lo hacen, hermano. No lo hacen. Son haraganes, acomodados. Quieren ganar más, pero, ay no, hasta allá muy lejos. No están dispuestos. Sí, se esfuerzan más que los que temen y se van, pero no hacen lo suficiente para cerrar el ciclo de la bendición. Y esto es algo lamentable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no le tienes tanto miedo al agua, pero es que a veces Dios nos demanda meternos, hermano, y nos demanda estar prevenidos, y nos demanda estar inquietos y preocupados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? En una cosa pequeña se nota el carácter de una persona. Hay una situación de un colombiano que iba a contratar a un gerente para su empresa millonaria, y lo llevó al hotel porque se lo habían recomendado. Había sido gerente general de una de las empresas transnacionales de Johnson & Johnson. Entonces él, muy contento, le dijo: te quiero entrevistar, quiero platicar contigo. Lo llevaron a uno de esos buffets tremendos, y cuando ya estaban ahí, él muy contento porque tomándose el café habían dialogado, y la contratación, hermano, un gerente de una empresa transnacional en El Salvador gana $30,000. O sea, no ganan 5, ganan 30. Ahora, porque le pagan como la transnacional es, y con las responsabilidades que eso genera, y le toca viajar a Panamá, le toca viajar a toda Latinoamérica, y le toca viajar a Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya fueron al buffet a recoger la comida, se dio cuenta que este señor, que era el gerente todavía de Johnson, agarró la mantequilla y se la comenzó a meter en el saco. Y agarró como 6, las metió en el saco y se las llevó a la mesa y comenzó a comer. A todo esto, ¿qué le dijo Dios a Gedeón? Observa cómo beben. ¿Qué cuesta, si uno está comiendo en un restaurante, pedir las cosas y pagar por lo que uno va a consumir? Pero habemos personas que cuando vemos la oportunidad abusamos. ¿Y qué? Agarramos más de la cuenta porque hay que regalado. No, el problema es que cuando usted se queda con un dinero del banco, se lo van a cobrar a la cajera, se lo van a cobrar al que le vendió. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, que tal vez se ponen 20, 40 pesos en la mano de uno, que tal vez uno sabe que no se los cobraron o se pasaron por alto. ¿Y qué es lo que sucede? Uno los agarra y dice: esta es la bendición de Dios. Esa no es la bendición. Lo que pasa, ¿sabes qué? Si te robas 6 cajitas de margarina, quiere decir que te podés robar $6,000 también. ¿Sos capaz? Lo haces sin percatarte. Mire cómo fue. El pastor nos cuenta y nos dice: ¿cómo es posible que este pastor lo dejamos en este puesto en la iglesia central? Hermanos, era una banda la que había adentro. ¿Sabe qué? En la misión tiene un proyecto, se llama Programa Salmo 41. ¿Y sabe de qué se trata? De ayudarle a gente con enfermedades crónicas que van a morir. Y estos señores sinvergüenzas, hermano, pastores sinvergüenzas, ladrones, si es que hermano, son, ¿por qué? Porque son de las personas que quieren, hermano, tener sin venir y sacrificarse.
Estos señores, los que vienen y dicen voy a tomar agua incómodamente, se sacrifican. No les importa levantarse a las 3, ir a hacer la vuelta, ir a hacer esto, ir a hacer lo otro, pero son diligentes. ¿Y qué hicieron? Ellos entre ellos le mandaban a decir a los hermanos, fíjese que el salmo, hay hermanos que les toca $300. Fíjese que el Salmo 41 este mes no le va a dar 300 porque el pastor ha dado la orden que por la pandemia les den 150, hermano. Y le quitaban el dinero a la gente con cáncer. Le quitaban el dinero a la gente con enfermedades de diabetes, con enfermedades renales. Gente que se está muriendo. O sea, todo por mantener un estilo de vida fantasioso, hipócrita. Yo le dije a este hermano, lo quitaron de una empresa ganaba bien, ganaba $700 más comisiones. ¿Y qué pasó, viejo? Es que en los faltantes de la empresa, pastor, me sacaron que yo he agarrado $6,000 medio. Y el gerente de la empresa habló con él y le dijo, mira, no te queremos meter preso, te vamos a dar un plan de pago para que vos pagues $350 mensual. Hermano, la misma empresa haciéndole el favor. Y yo todavía le dije, mira, te declaro que eso es una misericordia de Dios, porque en otra empresa ya te hubieran ido a amarrar, te hubieran ido a meter ya a la cárcel. Dale gracias a Dios que por la misericordia, las oraciones y los ayunos, Dios te ha librado. ¿Qué pasó? El martes pasado allá lo encontré en Quesaltepeque preso. Así está de seco. ¿Por qué? Porque no honró su deuda. Y somos hijos de Dios. Y como cristianos no podemos andar debiendo, estafando a la gente. Si usted tiene un negocio con alguien, vaya y dígale, mire, yo ahorita no le puedo pagar, pero le voy a cancelar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está recuperando? La dignidad. ¿Usted cree que eso no afecta en la vida? Claro que afecta. Si usted es un tramposo que toda la vida le anda robando a la gente y no le paga, y viene a cantar alabanza, usted como cristiano no va a prosperar. Porque lo primero que tiene que cuidar para poder crecer como cristiano es la dignidad y la honra. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, dice el proverbio. ¿Y qué hizo este muchacho? Abusó. Pastor, no sé cuándo voy a salir. Hermano, vas a salir. Yo te lo garantizo que vas a salir. Pero eso sí, humillate. Humillate. Y me dice, no me han venido a ver. ¿Por qué cree? Porque ahí está la diferencia. Hay personas que nos encanta la comodidad y que otros paguen por la comodidad de nosotros. Y hay gente que sí se esfuerza, sale temprano, se esmera, no les importa madrugar a las 3 de la mañana, 3:30, 4, ahí van para San Salvador. A hacerle frente a la vida, a trabajar, a ganarse los centavos, al mercado, al puesto, con la honradez, con la honestidad, pero no con el dinero de otro. Esa es la diferencia. Están los que les molesta cómo viven, pero no quieren hacer nada para cambiarlo. Están los que saben perfectamente que están en una situación crítica, pero les gusta la comodidad y no quieren cambiarla. Y no hacen suficiente para cambiarla. Y están los que se sacrifican por las cosas que quieren. Fíjate que te voy a dar algo, te voy a decir algo. Yo estaba diciendo, Señor, yo honestamente quiero que me enseñes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos a una situación de vida donde esperamos, ¿verdad? Que Dios nos saque de todas las situaciones. No, Dios, enséñame. Hermano, Dios me ha enseñado en estos últimos 7 meses el valor de la disciplina. O sea, no vas a tener dinero si no te sacrificas, si no ahorras. No estés esperando que te caiga del cielo un día o que te aparezca en la cuenta $10,000. No van a aparecer, no los vas a ver. Sacrificate, limitate, renunciar a las comodidades, guardar la plata. Y enseñarle a tus hijos el valor del sacrificio. Hijo, ¿a qué hora le toca ir a la universidad? Papá, fíjate que la primera clase es a las 7. Aquí hay hermanos que han ido a dejar sus hijos a la universidad en bus y después se regresan.
Y después, ¿qué queremos? Que sean buenos profesionales, siendo deshonestos, turbios. Mi mamá trabaja en la OIT, es la mesa en el Consejo Superior de Salud. Hay una sección que se dedica a ver todos los casos de doctores, veterinarios, odontólogos tramposos. Hermanos, ginecólogos con títulos en España que abusan de niñas. ¿Y para qué estudiaste 14 años vos? Para venir a tirar el título con una denuncia. Odontólogos que le arruinan los dientes a la gente y les cobran por arruinárselos. Hermanos, si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, a través de todas las dificultades, apliquemos el valor del sacrificio, de las cosas que cuestan, de las cosas que valen la pena, y esforcémonos y enseñémosle a nuestra familia a limitarse, a decir vamos a hacer esto. Hijos, miren, queremos, yo siempre con eso cierro. Yo me acuerdo cuando muchas veces mi papá decía, hijo, me acuerdo cuando construyó una cisterna, porque en eso mi papá siempre vivíamos en Santa Tecla, en lo más alto. Entonces mi papá, bien, un día va a faltar el agua. Nosotros nos fuimos a vivir ahí en el año 86. Exactamente en el 89 ya no había agua en Santa Tecla, porque las colonias de abajo chupaban todo el agua y ya no caía igual. Yo me acuerdo, mi papá, vamos a hacer una cisterna, prepárense porque no va a haber esto, no vamos a ir al McDonald's, no vamos a ir aquí, pero vamos a meterle el pisto a esto. ¿Cuánto le costó a mi papá esa cisterna? 12,000 colones. ¿Y sabe qué pasa? No teníamos muy arreglada la casa, no había un espacio, pero teníamos lo esencial. Entonces, muchos vecinos le pusieron cosas al frente a la casa, arreglaron, pero no le pusieron cisterna. Cuando faltaba el agua, que era bastante, ¿verdad? Que la guerra todavía premiaba. Mire, hermano, si habían veces que todos los hermanos, hasta los más finuches, los que se llevaban más delicados, con el cantarito de agua, ahí iban empujándolo, ¿verdad? Y con pena. ¿Por qué? Hermanos, a veces las cosas tal vez no van a venir tan rápido. Y yo recuerdo que mi papá dijo, lo primero que vamos a hacer es la cisterna. En 12 años mi papá construyó esa casa y llegó a ser la más bonita de todo el pasaje. Pero en 12 años. Cuesta. Pero si usted no comienza a sacrificar cosas, usted no va a poder comprar su lotecito. Usted no va a poder comprar los ladrillos para su casa. Pero si usted desde ahora aprende a incomodarse, a estar pendiente, y tal vez van a haber muchas cosas en las cuales usted tiene que dar más, pero yo le voy a garantizar algo: si usted está dispuesto a pagar el precio, la bendición de Dios lo va a amparar, lo va a respaldar, y Dios le va a traer la prosperidad que usted y yo necesitamos. Entonces, concluyo, hermanos, el miedo nos detiene y podemos estar en cualquiera de los tres frentes, desde los que corren, que aparentan, pero que al final se corren de las cosas porque no están dispuestos a hacer nada por cambiar. O podemos estar en la comodidad de los que se vienen, se sientan y toman un vasito de agua y hasta se echan agua en la cabeza. O los que vienen y hacen así y chupan el agua y la lamen porque no tienen tiempo, porque tienen que hacer las cosas, sacrificarse por el bien de todos. Y hermanos, esos 300 fueron los que llevaron a la victoria a Israel. ¿Por qué? Porque Dios respalda. Muchas veces no son muchos, son pocos los que quieren pagar el precio del sacrificio. Vale la pena esforzarse, vale la pena sacrificarse y vale la pena dejar nuestros proyectos en la mano de Dios, porque solo así vamos a poder hacer ese plafón, solo así vamos a poder hacer ese cuarto para el yerno que usted va a llegar a vivir a su casa. Solo así, hermano, vamos a lograr ponerle la cochera. Y un día, hermano, en el nombre del Señor, si usted tiene sueños de tener un carro propio, prepare, hermano, porque ahí va a parquear usted su carro. Yo se lo digo, tengamos fe, hermano, tengamos fe. Ahí va a estar peleando con los vecinos porque ya no le va a caber el carro ya, porque va a tener dos y lo van a rayar porque es un gran soberbio usted, va. Entonces,
Pero mire, el valor del sacrificio. Hasta la llanta le van a pinchar porque les va a caer mal a los vecinos. Pero porque, ay, mira fulano, está robando porque tiene carro nuevo. No, no le hice segunda planta a la casa, no tengo carro nuevo porque estoy robando, sino que porque la bendición de Dios me abraza y la bendición de Dios me prospera mi vida. Porque sé el valor del sacrificio, sé el valor de incomodarme, sé el valor de incomodar a mis hijos. Pero cuando nosotros nos sacrificamos, logramos ver la bendición de Dios en nuestra vida, hermano. Gloria a Dios por eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra.